Bien, aquí te vamos a explicar cómo es el funcionamiento de un alternador típico, ¿verdad? Ya mencionamos anteriormente cuáles son las partes que integran a un alternador básico, e inclusive las mostramos físicamente cómo son las partes, pero aquí las vamos a ubicar. Tenemos el rotor, el estator, los diodos, que en este caso son los positivos, los diodos negativos, y el regulador de voltaje, en este caso que está integrado en la computadora, que es el PCM. Entonces, para que este componente haga su función, primeramente lo que viene siendo el rotor tiene que crear un campo magnético. Para eso necesita una alimentación de corriente por este lado, en este caso, que viene de un relay. Llega la corriente, la computadora manda a la tierra y se crea un campo magnético en el embobinado del rotor. Este campo magnético que se va a crear aquí va a ser de diferente intensidad. La tierra es controlada. Mientras más se energice el rotor, va a haber más voltaje. Mientras menos se energice, va a haber menos voltaje. Por decirlo así, en este caso el campo magnético va a ser más fuerte o va a ser más débil, dependiendo de la intensidad de la tierra, en este caso que la tierra es controlada. Bien, una vez que se creó el campo magnético alrededor del embobinado del rotor, por medio de las brochas, las escobillas que pegan en los anillos del rotor, ahora el estator, como está alrededor del rotor, el estator lo que va a hacer ahora es, por inducción, absorber el campo magnético y crear voltaje, pero de corriente alterna. Entonces el voltaje de corriente alterna se va a crear en el embobinado del estator. Ya dijimos que puede ser un embobinado en estrella o puede ser un embobinado en Y. Entonces, una vez que se ha creado aquí el voltaje alterno, este voltaje va a salir a través de cada una de las puntas del estator a conectarse con los diodos. Y aquí es donde ahora se produce la rectificación, que es la señal positiva va a poder pasar por estos diodos para irse directamente a la batería, y la señal negativa va a poder pasar por estos diodos y se va a ir a tierra. Entonces el diodo rectificador es el que va a encargarse o va a permitir que se pueda separar la señal eléctrica positiva por un lado y la señal eléctrica negativa por otro lado. Entonces aquí ya tenemos una conversión, por decirlo así, de corriente alterna a corriente directa. Entonces esta es básicamente la explicación de cómo un alternador funciona. Desde el momento que crea el campo magnético, después crea el voltaje alterno y después el voltaje alterno se rectifica para convertirse en corriente directa. ¿Ok? Bien, amigos, entonces vamos ahora a ver después otros videos para explicarles ahora cómo comprobar internamente todos los componentes del alternador para ver si no está trabajando, cuál es el problema, si es el rotor, el estator, los diodos, las brochas o el regulador. Ok, amigos.